pura decadencia, decadencia total. No hay otra manera de llamar lo que está ocurriendo ahora en Perú. Porque tal como lo mencionamos en videos anteriores y hemos estado siguiendo esta noticia en desarrollo en este canal, en Perú va liderando el candidato que se declara a sí mismo como marxista-leninista, que es el caso de Pedro Castillo, un profesor. Y que ya parece ser que, tal como lo mencionamos, lo más probable es que él salga electo porque han salido numerosas encuestas de diversas encuestadoras y todas parecen mostrar lo mismo. Una victoria arrolladora, un desprecio altísimo en contra de la candidata Keiko Fujimori y el camino que parece estar ya preparado para que un comunista gane las elecciones presidenciales de Perú, siendo, si es que se da, el segundo caso en la historia de que alguien que fuera comunista es electo democráticamente, siendo el primero el de Nepal hace unos 10 años y ahora sería el segundo caso en el mundo, Perú. Pero más allá de eso, y de podríamos tal vez decir lo malo que eso puede significar, creo que es importante que veamos por qué tiene apoyo. Y hay una lección que podemos sacar nosotros en el resto de los países de Latinoamérica sobre por qué creció tanto, y es por un tema bastante simple. En parte el rechazo a la capital, la desconexión con los políticos y la falta de autonomía local por parte de territorios regionales. Todo eso lo vamos a ver con más detalle a continuación. ¿Por qué digo que es más bien inevitable que gane Pedro Castillo? Porque en realidad todos los datos parecen mostrar que es así. Ya han salido 3 encuestas que muestran cuáles serían las posiciones que tienen para las siguientes elecciones. Ipsos mostró que Pedro Castillo estaría con 42% de los votos y Keiko Fujimori con un 31%. 11 puntos de diferencia. Segunda encuesta, la encuesta Datum, también dio una diferencia bastante fuerte. Pedro Castillo 41%, Keiko Fujimori 26%. Uf. Y otra encuesta más, que es la encuesta más reciente que dio el diario La República, y que en dicha encuesta, que es la de IEP, mostró que Pedro Castillo estaría con un 41,5% y Keiko Fujimori con un 21,5%. Siendo el caso bien particular, que no sé si le habrá ocurrido antes a los peruanos en su historia, de que el segundo lugar puede que se lo gane el blanco con el nulo, antes que Keiko Fujimori. Así de fuerte es el rechazo que tiene esta candidata y el apoyo que es tan grande que tiene Pedro Castillo. Y tenemos que un poco analizar por qué. Y hay que empezar a entender que en gran medida aquellos que votan por Pedro Castillo, que son la amplia mayoría en todas las zonas de Perú, exceptuando la capital, que es Lima, pero ahí igual tiene un porcentaje de apoyo no menor, lo pueden ver en pantalla, se tiene que entender por qué es esto. Y gran parte de los motivos por los cuales la gente apoya a Pedro Castillo son, por un lado, el antifujimorismo. Porque mucha gente desprecia a Fujimori, desprecia justamente a Keiko. Lo ven como un personaje corrupto, a Alberto Fujimori y a su hija Keiko también. Autoritario, con el caso, por ejemplo, de las esterilizaciones forzadas. Muchos que hay un rechazo fuerte a eso. También ocurre el tema de que gran parte del apoyo a Castillo se da por sectores regionales, que se han sentido abandonados, despreciados, por aquellos que habitan en la capital. Y casi pareciese ser que los datos muestran justamente eso. Porque en la capital Keiko Fujimori lidera, que es Lima, mientras que en el resto del país, Castillo es el que está liderando. Y si algo se puede aprender de lección en ese punto en particular, es que por mucho tiempo, y en esto es responsabilidad de la derecha como de la izquierda limeña, pero particularmente también de la derecha, se ha ignorado el tema de la autonomía local. Es algo que en Chile también pasa y que todavía nadie capitaliza políticamente este hecho, así que a futuro puede ser un problema y yo creo que lo va a ser. Incluso algunos han intentado capitalizar aquí del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez en particular, este tema, pero nadie lo ha logrado monopolizar. Pero en Perú ha habido mucho centralismo. Se da la sensación, que es correcta, de que gran parte de lo que existe en Perú como Estado es para extraer recursos de las regiones para pasárselo a la capital. Igual como pasa en Chile, que lo hemos visto que es un problema real. Y en parte, gran parte del descontento se ha dirigido en la figura de Pedro Castillo, que ha logrado tomar como una de sus banderas principales la ayuda a las regiones. La ayuda justamente a los lugares locales, el dar autonomía. Lo que es lamentable porque ese tema de la autonomía local es una política que usualmente se asocia más al tema más del liberalismo, del libertarismo, ese tipo de cosas. Pero ahora Pedro Castillo lo ha tomado como una bandera con su partido marxista-leninista. Mientras que también en el caso de la derecha, nadie quiso hablar de ese tema. Estaban más preocupados del aborto, ¿no? Por supuesto, lo más importante. Pero bueno, estaban enfocados más en esos temas y por lo tanto Pedro Castillo se tomó eso. También se tomó el tema de los problemas socioeconómicos que se dan muchas veces. Entonces empezó a dar con este discurso, empezar a regalarle cosas a la gente y eso se lo compran. Que no se presentó una alternativa tampoco por el otro lado. Entonces es una mezcla de esos factores que llevan también a que la apoyen.
a Pedro Castillo, pero también está el hecho que si fuera con cualquier otra persona, no con cualquiera, pero con que era más de centro, probablemente Pedro Castillo estaría perdiendo. Pero Pedro Castillo también pasa, que esto también es relevante, tiene menos rechazo que Keiko Fujimori. Porque como dije, a esto se suma que Keiko Fujimori es una figura sumamente odiada en Perú. Tanto así que, como hemos visto, el nivel de personas que van a votar por nulo es altísimo. Y por eso quiero que observemos un poco ciertos datos. ¿Cuáles? Que incluso dentro de los candidatos que algunos categorizaría como los de derecha y aquellos que son más liberales, muchos van a votar por Pedro Castillo o no van a votar. Vamos a ver los siguientes datos. De aquellos que votaron en primera vuelta, 23,6% de todos los que votaron por López Aliaga, el candidato conservador de la derecha peruana, van a votar por Pedro Castillo. No menor. Y eso en gran medida porque a muchos les da igual la parte económica y Pedro Castillo es sumamente conservador. Sumamente conservador. Mientras que Keiko Fujimori también es conservadora, pero Pedro Castillo es más conservador. Y es gracioso porque yo he visto algunos diciendo que Keiko Fujimori es progresista solo porque Castillo es más conservador. Cuando yo los veo a ambos, y lo que hay en Pedro Castillo es un ultraconservador, que es de izquierda radical, y tienes a una conservadora que es de derecha, y media autoritaria, además de corrupta. Entonces no son muy buenas alternativas, pero ahí está. También 18,3% de aquellos que votaron por Hernando de Soto, el candidato liberal de centro, van a votar por Pedro Castillo. Y eso en gran medida es porque gran parte de las personas que apoyaban a Hernando de Soto eran personas a veces de liberales, eran personas de centro socialdemócratas, y eran personas también de ingresos más bajos en provincia, donde estaban apoyando por el tema de los temas mineros, de la propiedad minera. Y al parecer gran parte de eso se da para Castillo. Mientras que aquí es lo esperable, Johnny Lescano, el candidato de centro izquierda, 40,8% de sus votantes se van a ir para Pedro Castillo, y un 59,5% de sus votantes de Verónica Mendoza, que es algo así como Podemos de España, el Frente Amplio chileno, es como esa izquierda progresista pero socialista al mismo tiempo. Ellos se van también a Pedro Castillo. ¿Y qué es lo interesante? Que de todas maneras igual un porcentaje más alto de los votantes que son de Aliaga y de Hernando de Soto se van a ir para Keiko Fujimori, pero son cerca de un tercio, un poco más de un tercio los de Aliaga, un 36,7%, pero no, ni la mitad se van para allá, y un 32,6% de Hernando de Soto, pero gran parte de ellos simplemente no van a ir a votar, o van a votar nulo, porque aquí se nota que un 20,2% de los votantes de López Aliaga simplemente no van a votar por ni uno, y un 28,9% de los votantes de Hernando de Soto tampoco, lo mismo un 23,5% de los votantes de Lescano y un 19,8% de los de Verónica. Y yo puedo entender a todos ellos que no quieran votar por ni uno, porque te están haciendo elegir, y este es el problema de elegir siempre el mal menor, porque cuando eliges el mal menor progresivamente vas llegando a males mayores, nunca va a llegar a cosas buenas el mal menor. Pero cuando votas por males menores eventualmente empeora la situación. Y yo puedo entender la gente que no quiere votar por ni uno, porque te están haciendo elegir entre un izquierdista radical, que eso ya aleja a los que son más liberales, ultraconservador, que aleja a los que son más progresistas como los de Verónica Mendoza, ahí está el 19,8% que no va a votar, y también que justamente es sumamente autoritario, que es radical, aleja a los del Lescano. Y la otra alternativa, te están haciendo elegir entre una derechista con casos de corrupción, que eso molesta a todos, claramente tiene que molestarlo, autoritaria, y que defiende, y fue parte del gobierno de su padre, que fue una dictadura. Una dictadura en la cual se hicieron esterilizaciones forzadas, un autoritarismo enorme, y fue dictatorial, fue muy autoritario, además de mucha corrupción. Entonces, yo entiendo que haya mucha gente que no quiere ir a votar, y se nota, o que no vaya a votar nulo, porque ahí se nota que muchos van a votar nulo, de todos los candidatos. Porque simplemente las dos alternativas son una basura, es así de simple. Y esto parece indicar que con el tiempo Keiko Fujimori no despega, porque en vez de proponer cosas para atraer el voto rural, en vez de proponer cosas para poder que la gente de las regiones esté dispuesto a apoyarla, por ejemplo ofrecer federalismo, autonomía total, algo ofrecer, ¿qué está diciendo? Comunista, comunista, no, es que comunismo, comunismo. ¿Y saben qué? Está bien hacer la crítica hacia el comunismo, igual como está bien hacer la crítica hacia el fascismo, está bien, son cosas totalitarias. Pero uno no solo puede salir electo o lograr algo diciendo esto es malo. Uno también tiene que decir esta es mi propuesta. Si Castillo ofrece ese tema, uno tiene que decir no, esto tenemos que darle autonomía total al tema local. Desconfiemos de los políticos, dejemos que el mismo pueblo, la población tome sus decisiones a nivel local. Democracia participativa, por ejemplo. Pero no, el discurso es, además de mal hecho, porque Keiko no es la mejor habladora, no tiene mucho carisma, diría yo, cuando uno la escucha no es muy agradable que digamos, no está proponiendo muchas cosas que lleven en esa dirección. Entonces no logra sacar votos. Y por lo mismo no está haciendo nada que logre entusiasmar a las personas que justamente vayan a votar por ella, que estén en el nulo. Porque muchos de los que simplemente no quieren votar por ella no ven que les ofrezcan nada.
Y para muchos no es suficiente ya votar el mal menor porque han votado por muchas veces el mal menor. O incluso si estuvieran dispuestos a hacerlos normalmente, no están dispuestos a hacerlos cuando los dos candidatos son tan malos. Y por eso hay tanto nivel de nulo. Y por eso puede que el segundo lugar lo gane el nulo con el blanco. Entonces más bien parece indicar todo que un comunista va a ganar las elecciones. Ahora, dentro de todo, aunque eso me parece que ya es medio inevitable y yo ya asumo que va a ganar Pedro Castillo la presidencia, hay un rayito de esperanza. Es mínimo, realmente mínimo, pero es un rayito de esperanza. Por un lado, tenemos el caso de que, al parecer, y esto lo ha dicho justamente Pedro Castillo, está pendiente de conversaciones con Hernando de Soto y dijo que estaba dispuesto a incluirlo en su gobierno y conversar con él, porque él decía que Hernando de Soto lo veía también cercano al pueblo. ¿Por qué? Porque Hernando de Soto igual va mucho por provincia, tenía esto de darle propiedad a los campesinos, el tema de los mineros también, entonces generaba mucho esa cercanía. Y de todas maneras, el mismo Hernando de Soto no ha dado su apoyo ni a Keiko Fujimori ni al caso de Pedro Castillo, sino que ha criticado a ambos y que ninguna de las posiciones le gusta porque encuentra que son posiciones de males y que menciona que justamente en razón del mal menor llegaron los dos males. Pero lo que está tratando de hacer, dice, es dialogar con ambos para acercarlos al centro. Entonces, ¿quién sabe? Como Pedro Castillo se nota que es una persona que, si uno lo escucha, no necesariamente tiene tanta preparación intelectual y a veces no lo noto tan seguro de algunas cosas. Tal vez se le puede dar un poco vuelta si es que alguien como Hernando de Soto, que tiene una historia de ir convirtiendo a gente de izquierda radical en un poco más moderado, dialoga con él. Pero de todas maneras igual es difícil de creer. Yo al menos veo que ese es como lo que está intentando hacer Hernando Soto, pero que lo logre es otra cosa, porque igual detrás de Castillo está Vladimir Cerrón, que él se nota que es ideológicamente comunista, ideológicamente marxista, lo dice, y por lo tanto no creo que mientras esté la influencia de Cerrón se pueda hacer nada. Y por otro lado están las mismas declaraciones de Castillo, que por un lado dice como que se estuviera moderando, habla de que van a proteger la riqueza a los que tienen más dinero, que justamente no van a expropiar, que empieza a dar discursos como más moderados, pero al mismo tiempo que dice eso, por otro lado dice que no va a cambiar para nada su programa de gobierno y no va a firmar una hoja de ruta, que sería como una manera de moderarse, podríamos decir, sino que dice que lo va a mantener. Y es completamente contradictorio eso, porque su programa de gobierno tiene expropiaciones, nacionalizaciones, un mensaje también ultraconservador, romper todo tratado internacional, nacionalizar empresas, subir impuestos. O sea, todo lo que dice por un lado que no va a hacer, en su programa de gobierno dice otra cosa. Y ahí viene la duda. ¿A quién le creen? ¿A lo que dice el Castillo o lo que dice su programa de gobierno? Yo tiendo a pensar que es más lo que dice el programa de gobierno, a menos que él no tenga ni idea de lo que dice el programa de gobierno y esté diciendo que no lo va a cambiar para parecer como que no se cambia su discurso, ¿no? ¿Quién sabe? Pero incluso, eso es lo peor de todo, incluso manteniendo todo ese pensamiento más radical a nivel discursivo, parece que igual va a salir electo. En gran medida porque todos odian a Keiko Fujimori. Es a ese nivel. Pero veamos qué pasa. De todas maneras, todo pareciese indicar que Perú va a tener un presidente electo comunista que va a ser el segundo en el mundo en lograrlo. Felicitaciones, supongo, a los peruanos por llegar a ese resultado. Bueno, quién sabe qué vaya a pasar. Todo es posible en política. Podría cambiar esto totalmente porque puede haber un escándalo político en una semana, en dos. Realmente toda la política no siempre es predecible porque puede pasar cualquier cosa. Pero todo parece indicar en este momento que Pedro Castillo va a ser el siguiente presidente electo de Perú. Lo que, insisto, para nosotros en Chile va a ser complejo porque si ese país colapsa, vamos a tener una ola de personas llegando en masa a Chile, de refugiados. Y también hay que tomar en cuenta que Pedro Castillo se ha asociado con una serie de personas y dice que va a liberar a alguien como Antauro Humala, que se han caracterizado por prácticamente querer exterminar a Chile e irse a la guerra con este país. Entonces es una situación compleja, no solo para los peruanos, sino que también para sus vecinos. ¿Pero qué creen que va a pasar? ¿Va a salir electo Castillo? ¿Va a salir electa Keiko Fujimori? ¿Por qué? Todo eso lo pueden comentar abajo. ¿Creen que es necesario hacer propuestas justamente que compitan en ese ámbito? ¿O está bien eso solo decir comunismo, 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 malo, malo, malo? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.